Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Para mí es un placer que me acompañen en este viernes. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante, así que espero que se queden hasta el final. El día de hoy les traigo un escenario nuevo, si se puede ver aquí atrás, tengo un escenario nuevo, así, algo muy diferente, más relajado, así como que estamos conversando, un tipo de conversatorio. No miren mis fotos de atrás, por favor, del colegio. Pero el tema que traemos es el famoso todo me es lícito, mas no todo me conviene. Por algo que me ocurrió, que te voy a dejar en mis redes sociales aquí para que puedas entender, porque muchas cosas que hablo aquí yo los digo en mis redes sociales y después cuando unes allá y ves el video acá entiendo un poquito más. Así que si quieres tener el hilo de las cosas, te voy a dejar en mis redes sociales. También te voy a dejar el minuto exacto donde empieza el tema, pero quiero dar una pequeña introducción antes de decir o antes de entrar en el tema en sí. Y es que traigo el tema porque estaba haciendo un video para una amiga. Y bueno, ocurrió un tema con el tema de la canción de cumpleaños. Para no entrar en eso, pasó un tema con el cuestión de la canción del cumpleaños. Y el Señor ministró a mi corazón algo que me dejó una enseñanza y que me llevó a escudriñar a fondo el texto de todo me es lícito, mas no todo me conviene, y por qué en realidad Pablo dijo lo que dijo en ese momento. Así que vamos a empezar. Voy a estar leyendo 1 Corintios 10:23, pero en la versión Dios habla hoy, que dice: se dice uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica la comunidad. Para poder entender un poco realmente este texto bíblico hay que irse al contexto, o sea, dónde ocurrió esto y el por qué Pablo lo decía. Ustedes me van a tener que disculpar el ruido de fondo porque realmente que pasa todo por aquí, así que discúlpenme. Corintios era una iglesia con una mezcla de razas. Era una iglesia que tenía gentiles y tenía judíos. De estos últimos habían pocos. También eran personas que se congregaban que habían tenido culturas paganas, prácticas inmorales. Algunos eran muy intelectuales, filósofos. Entonces, obviamente esto traía conflictos en la congregación porque cada uno tenía su forma de pensar o su forma de vivir en ese momento. Entonces, a causa de esto, Pablo decide enviar una carta a los corintios hablando acerca de determinados puntos. Entre estos estaba el punto del estilo de vida, de cómo tú deberías comportarte en determinados casos como cristianos. Esto empieza en el capítulo 8, 9 y 10 es donde se resume todo, o él explica todo a detalle el por qué. Después en el capítulo 10 o en el capítulo 10 verso 23 te dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Así que voy a darte un pequeño resumen rapidito de cada capítulo para poder entrar en contexto. El capítulo 8, Pablo inicia diciendo que todos tenemos el conocimiento de Cristo, pero que básicamente tenemos que utilizar ese conocimiento para edificar a la comunidad, o sea, a la comunidad cristiana. Pablo continúa diciendo que el sacrificio a los ídolos realmente no era nada, porque se sabía que los ídolos no tenían ningún tipo de poder y que el único Dios verdadero era Jehová, o el Señor Dios, o Jesucristo, como usted lo quiera poner. Ese era el único Dios verdadero. Y se sabía que un alimento que se consumiera sacrificado a los ídolos realmente no era nada. Pero él prosigue diciendo que las personas que eran débiles en la fe no tenían ese mismo conocimiento, ya que ellos en algún momento dado habían consumido alimentos sacrificados a ídolos, y a causa de su conciencia ellos se sentían acusados porque sentían que realmente eso estaba ejerciendo un efecto en el ídolo. Entonces Pablo daba a entender de que esa libertad que tú tenías sabiendo de que eso no te iba a afectar, no la utilizaras para que otra persona se dañara, un débil en la fe. Porque si esa persona te veía en un lugar donde se sabía que se había sacrificado ese alimento o esa carne a un ídolo, iba a perjudicarlo, mejor tú evitabas. Porque si tú hacías que esa persona conscientemente pecara, tú conscientemente hacías que esa persona pecara, no solamente estabas pecando contra la persona, sino contra el mismo Cristo. No porque realmente la carne que se estaba consumiendo estuviese mal, sino por el motivo de la conciencia de esa persona. Pablo prosigue en el capítulo 9 dando un ejemplo de negación, diciendo que él, siendo apóstol, siendo un hombre que daba prueba de que había sido llamado por Dios, él se negaba aún a los derechos de él como apóstol.
En ese tiempo, Pablo empieza a decir de que él como siervo de Cristo, él tenía derecho a vivir por el evangelio, o sea, que las personas le diesen a él, los manteniesen, pero él por su propia cuenta había decidido no ser carga para las demás personas, sino que él deseaba o él hacía mejor su trabajo y trataba de mantenerse, aunque en determinados momentos sí habían iglesias que lo apoyaban, que él como apóstol también tenía derecho de tener una esposa y él se había negado a eso, que él en momentos dados sabía que si él sembraba algo, él sabía que él tenía que recibir de ese fruto, que si él sacrificaba en un momento dado en el altar algo, él sabía que él tenía que recibir de eso, pero él siendo Pablo, a pesar de esto, él se negaba para que una persona más pudiese llegar al evangelio. Él decía, yo me hago gentil como un gentil sin ley, para ganarme a alguno de ellos, me hago un esclavo de la ley, siendo yo libre para yo ganarme a alguien. Entonces básicamente él decía que todo lo que él procuraba hacer era para que las personas llegasen a Cristo. E incluso el del ejemplo, el famoso ejemplo que muchas veces hemos escuchado, de que cuando una persona corre en un determinado deporte, se abstiene de muchas cosas, no porque lo que se abstiene esté mal, sino porque él desea llegar a recibir una corona, y por eso él dice que corramos esa carrera como si solamente nosotros vamos a recibir el premio por ese premio incorruptible. Si otras personas lo corren por algo corruptible, nosotros lo debemos correr por eso que es incorruptible. Luego de esto, teniendo este contexto claro del por qué él dice que es mejor negarse a hacer muchas cosas, entramos en el capítulo 10 donde está ese texto bíblico que dijimos al principio. Cuando entramos en el capítulo 10, él empieza hablando acerca de la vida de los israelitas en el desierto, cuando ellos salieron, cómo vivieron, recibieron la misma carne espiritual, recibieron la misma comida espiritual, la misma bebida espiritual, el mismo agua que era Cristo, vieron las maravillas, las proezas de Dios, pero muchos de ellos se desviaron en sus propios deseos, en idolatría, en fornicaciones, que los llevaron al final a perecer. Pablo, poniendo esto como ejemplo, les dice, hey señores, miren esto que les pasó, esto el Señor lo permitió para ejemplo de nosotros que vivimos en este tiempo. Cuidado que si estás firme, ten cuidado que no te caigas. Recuerden que cada una de las cosas que pasan a nuestro alrededor o las tentaciones que llegan a nuestra vida no son cosas que tú no puedas soportar. Sí las puedes soportar porque eres un ser humano y no hay nada que te llegue a tu vida que no sea humanamente soportable, aparte de que Dios te da la salida en medio de ese problema. Luego Pablo sigue diciendo, hey, pero miren, huyan de la idolatría. Así como nosotros somos parte de Cristo, del cuerpo de Cristo, cuando tomamos la sangre, en este caso el vino, y comemos el pan, nos hacemos uno con Cristo y somos todos un solo cuerpo, aunque seamos diferentes, somos un solo cuerpo porque ese acto nos une a Cristo. De la misma manera, si tú llegas en un momento dado a consumir un alimento sacrificado a ídolos, en un momento dado eso te puede afectar a ti, porque eso no se sacrifica un ídolo en sí, sino a un demonio, dando a entender que eso podía influenciar en ti un demonio. Luego de esto Pablo les dice el famoso texto que dice, todo es lícito, no todo conviene, sí todo es permitido, pero no todo edifica la comunidad. Y luego Pablo dice, señores, si ustedes van a la carnicería, compren lo que sea, coman lo que sea que haya ahí, y no pregunten si eso se sacrificó o no a un ídolo por motivos de conciencia. Pero si ustedes van a otro lugar o a un gentil los invita a su casa y le dice, hey, quiero que vayan a comer a mi casa, y ustedes van y el gentil le ofrece comida, no pregunten si fue sacrificado a ídolos por motivo de conciencia. Pero si la persona te dice, hey, ¿sabes qué? Yo lo sacrifiqué a ídolo, dice Pablo, no te lo comas porque ya la persona te lo confesó por motivo de conciencia. Y Pablo aclara y dice, no por tu conciencia, sino por la conciencia del que te lo dijo. Y ahí es donde Pablo empieza bajando, ya terminando el resumen, diciendo al final de ese capítulo, diciendo, hey, todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios, sea que tú comas o no comas o cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios, no buscando tu propio beneficio, ni ofendiendo y haciendo que los gentiles o los judíos o los que eran de la iglesia de Cristo pecaran, sino haciendo las cosas para la salvación de las personas. Teniendo este contexto en claro, aquí hay algo hay 3 puntos en lo personal muy importantes, y por eso expliqué todo para poder que llegáramos al punto medio de todo esto y poder que me entendieran, que me pudieran entender. Nosotros somos libres porque el Señor nos hizo libres, pero en muchas ocasiones nosotros debemos
abstenernos a determinadas cosas, no porque esas cosas estén mal, sino porque eso puede afectar a otra persona conforme a su conciencia. Si te pones a ver, Pablo desde el capítulo 8 está hablando acerca de la carne, y él en ningún momento dijo que comer carne estaba mal. Él dijo que la práctica o la manera en que se utilizaba esa carne era lo que determinaba si tú te la podías consumir o no. Si vemos el primer escenario, Pablo te dice: Dios no te va a negar, que tú comas o no comas, eso no te hace acepto delante de Dios. Pero si en un determinado momento eso va a ser, en el primer escenario, que tu hermano débil peque, abstente y no lo hagas, no porque esté mal o te vaya a afectar, sino porque en ese momento dado va a afectar a otra persona. ¿Por qué? Por medio de su conciencia. En el segundo escenario, Pablo te dice: hey, está bien, tú puedes comer, pero ten cuidado, porque puede ser que en un momento dado que tú consumas eso, tú quedas afectado, porque como eso es ofrecido a demonios, puede que eso pueda generar una influencia en ti. De todas formas, ten cuidado y huye de eso. Pero en el otro escenario, Pablo te dice de nuevo: hey, pero si tú vas a la carnicería, compra lo que sea, no le preguntas a nadie, coma lo que quiera en paz, en su casa cómalo en paz. Pero luego Pablo en el otro escenario te dice: pero si tú vas a la casa de un gentil y ese gentil te dice a ti: hey, yo sacrifiqué esto, dice Pablo, no te lo comas por conciencia de él. No es porque no te lo podías comer, sino por la conciencia de la persona. ¿A dónde voy con todo esto? Hay cosas que, como mencioné, no están mal, pero por falta de prudencia de muchos de nosotros, hemos llegado a que otras personas caigan en determinados pecados porque nosotros nos consideramos los más libres del mundo y hacemos las cosas sin ni siquiera pensar en el perjuicio que eso puede ocurrir en otras personas. Ciertamente, en una ocasión yo escuché a alguien decir que nosotros no vivimos para las personas, pero tenemos que cuidarnos de las personas. Y es básicamente lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo: yo, siendo apóstol, me he negado a mis propios derechos. E incluso mismo Pablo dice que habían otros apóstoles en ese tiempo que estaban recibiendo del derecho de vivir por el evangelio, de vivir por lo que hacían para Dios, pero él por su propia cuenta decidió no hacerlo. Ahora bien, no es que estaba mal que Pablo recibiese aquello que él le correspondía, pero por su propia cuenta él decidió no hacerlo, porque él sabía que su propósito, su meta mayor principal era poder ganar la mayor cantidad de gente posible para el evangelio. Ahora bien, los apóstoles que en ese momento vivían por el evangelio, ¿estaban haciendo mal? No estaban haciendo mal. ¿Por qué? Porque legalmente hablando, según lo que el Señor había establecido, ellos podían vivir por el evangelio. Entonces ahí es donde entra el problema con nosotros los cristianos. Nosotros vivimos el evangelio diciendo: lo que pasa es que después que Dios conozca mi corazón, no importa lo que los demás piensen. Ciertamente, uno no tiene que vivir por las demás personas, pero hay momentos determinados donde uno tiene que decir: vamos a dejar mejor esto hasta aquí, porque si esto va a fomentar un problema, ¿para qué yo me voy a meter en un problema por el gusto? Mejor yo evito esto para no estar peleando cosas. Cuando nos vamos a Romanos, nos damos cuenta que ahí Pablo también habla con respecto a esto de una manera un poco diferente. Pablo empieza a decir: hay gente que dice que come esto está bien, hay otros que dicen que no come esto está bien, hay otros que dicen que guarda este día está bien, hay otros que dicen que no guarda este día. Hey, tranquilo, el que guarde o coma no juzga al otro ni critique. Pero más abajo me llama la atención que Pablo dice en el capítulo 14, versículo 13, que dice: por eso ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, propóngase usted a no hacer nada que sea causa de que su hermano tropiece o que se ponga en peligro su fe. Y hoy en día muchos de nosotros no consideramos que lo que hacemos puede afectar de manera negativa a una persona, tanto, y si nos vamos al escenario anterior, tanto al que es débil en la fe como al que ni siquiera es cristiano, como a nosotros mismos en un determinado momento, lo que hacemos puede afectarnos. Ciertamente que comamos o no comamos, como decía Pablo, esto no aplica simplemente a comer o no, porque como voy al mismo punto anterior, el problema no era la carne. El problema no era la carne. Es como que hablemos del dinero. El problema no es el dinero. El problema es el mal uso del dinero. El problema no es que tú tengas dinero. El problema es que tú trafiques con ese dinero o hagas lavado de dinero. Ahí hay un problema. Pero el dinero en sí no es el problema. Hay muchas cosas que no son el problema, sino que por temas de conocimiento, de conciencia, y tú siendo el maduro en la fe, siendo el más grande en la fe, tú debes ser el prudente.
y caminar en prudencia porque tú eres el maduro. Es como, por decir algo, y es un ejemplo y con esto termino, que siempre he utilizado ese ejemplo y ha sido algo que me ayuda en determinados momentos. Por ejemplo, son dos, rapidito. Si tú tienes un hijo, tú eres papá y tú tienes un hijo de 10 años y el otro tiene 1 año. El niño de 1 año no lo vas a tratar igual que al niño de 10. ¿Por qué? Porque si tú ves a un niño de 1 año que va a meter el dedo en el enchufle de la conexión eléctrica, tú no le vas a sentir, le vas a decir, no, lo que pasa es que tú le vas a dar. Le tienes que dar porque él no te va a entender. Él no va a comprender que si él mete el dedo ahí se va a morir. Pero si tú agarras al niño de lejos y le dices, niño, mira, tú no puedes meter el dedo ahí, mucho menos si estás mojado, porque te puedes morir. Ese niño de 10 va a entender lo que tú le estás diciendo y él va a accionar en base a eso, pero el niño de 1 no. Por ende, tú tienes que cuidarlo más y prohibírselo, porque eso lo va a matar. Eso no quiere decir que al niño de 10 años eso no lo pueda matar. Sí lo puede matar en un determinado momento. Sí lo puede hacer. Si agarra ese cable eléctrico con la mano mojada, te aseguro que eso lo va a matar. Es lícito, sí lo puede hacer, pero él tiene que tener cuidado, porque si él lo hace de una manera inadecuada, eso lo va a llevar a la muerte al igual que al chiquito. Entonces hay cosas que en ese momento tú tienes que por prudencia evitarlo. No te lo está prohibiendo, no te está diciendo que la luz es mala. El problema no es la luz, el problema es el mal uso de lo que tú estás haciendo. El problema es el mal uso de cómo tú utilizas la luz. La luz no es el problema es el mal uso de las cosas. También, por ejemplo, si tú eres una persona que ha estado metida en problemas, que ha estado metida en pandillas, que ha estado metida en 1.000.000 de cosas, y tú saliste, por ejemplo, aquí en Panamá, supongamos 2 personas, que uno estuvo en la pandilla, otro no estuvo en pandilla. Uno tuvo problemas en el chorrillo, otro en su vida sabido qué es el chorrillo. Ahora, legalmente hablando, la Constitución panameña, aunque tú hayas tenido problemas en un determinado y no hayas quedado preso, la Constitución panameña a ti te prohíbe que tú vayas al chorrillo. Con todo respeto, obviamente. Lo digo porque es una área roja, pero con todo respeto. La Constitución panameña te prohíbe que tú vayas al chorrillo. A ninguno de los dos la Constitución panameña se lo prohíbe porque tú eres un ciudadano libre. Tú puedes caminar donde tú quieras en Panamá, siempre y cuando te comportes. Pero si esa persona que tuvo problemas con gente de ese mundo se mete ahí, ¿qué es lo más probable que vaya a ocurrir? Que te vayan a matar. Pero si una persona que posiblemente nunca se metió en problemas, nunca supo lo que era estar en ese mundo de delincuencia, ¿se puede meter? Sí, pero tiene que tener cuidado. Porque no significa que porque él no tuvo problemas con nadie en el chorrillo, en el área roja, no significa que tú vas a entrar cuantas veces te la gana, porque tú sabes que en ese lugar, aunque es lícito que tú entres, ahí hay problemas. Entonces, tanto el uno como el otro tienen que cuidarse. Eso no significa que porque tú seas libre, tú tienes la libertad. Se va a oír extraño, pero eso no significa que porque tú tengas la libertad en Cristo, tú eres libre de al 1000% hacer las cosas porque no importa, porque no me van a afectar, porque siendo seres humanos sí te puede llegar a afectar, viendo el texto bíblico que estuvimos desglosando con anterioridad. Sí puede ser que en un momento dado, utilizando o haciendo las cosas que son permitidas, puedes llegar a quedar atado, porque el mismo texto bíblico en Corintios, en el capítulo 6, 12, te dice que todas las cosas son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna, dando a entender que las cosas lícitas e incluso tienen la capacidad de dominarte. Y el que es dominado por algo es esclavo de eso. Entonces, señores, señoras, señoritas, jóvenes y adultos que están viendo o verán este video en el futuro, déjeme informarle de que usted sea cristiano y usted sea libre no significa que usted tiene derecho a hacer lo que usted le da la gana. Usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Que sea Él el que lo guíe a hacer las cosas, porque van a haber a determinado momento donde el Señor te va a decir no hagas esto, no porque esté mal. No es porque esté mal hecho, sino porque Él sabe de que eso va a perjudicar, entonces tú mejor lo evitas. Te lo digo por experiencia y termino con esto. Recuerdo que en una ocasión yo iba para la congregación y yo iba normal. Ese día yo me iba a poner un jeans. Yo sé que ponerse un jeans no está mal, yo estoy clara con eso. Pero yo recuerdo que ese día yo le dije al Señor en mi mente, porque no me sentía como que muy convencida de hacerlo, porque yo sé que en mi iglesia pues no se permite mucho eso o no se ve muy bien. Aunque yo sé que no está mal, no se ve muy bien. Y yo le digo al Señor en mi mente, ok, Señor, si tú no quieres que yo haga esto, que cuando yo le pregunte a mi amiga que estaba en mi casa ese día, cuando yo le pregunte a ella, ¿qué te vas a poner? ¿Falda o pantalón? Ella me diga, me voy a poner una falda, yo me voy a cambiar. Y yo se lo estaba diciendo al Señor en mi mente, yo me voy a cambiar.
Cuando yo le pregunto a mi amiga, hey, ¿qué te vas a poner? Ella me dice, me voy a poner una falda. Yo le dije, ok, yo sentí eso como una confirmación de parte de ella y me cambié. Yo he ido a otras iglesias en determinados eventos en jean, e incluso he ministrado en jean, y el Espíritu Santo no me ha contristado ni me he sentido incómoda. Ahora, ¿con eso quiere decir que yo voy a dejar de usar jeans o en un momento dado ministrar en jeans? No. Pero si llega un momento dado donde el Señor me dice, no te pongas esto, mejor ponte esto, aunque no te mal, pero por prudencia mejor ponte esto, para que, como Pablo decía, no permitas que la gente hable mal, porque todos les recomiendo que lean los versículos, que la gente hable mal por causa de las cosas que tú haces en ocasiones, entonces mejor evítalo. Creo que el video se hizo muy largo, pero realmente creo que fue de mucha edificación y espero que te hayas quedado hasta el final. Si te quedaste hasta el final, te doy las gracias. Te sugiero que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que cada vez que esté haciendo un nuevo video seas el primero en verlo. También te voy a dejar en mis redes sociales para que me sigas por allá y estés en un mayor contacto, puedas conocer un poquito más de lo que hago, de cómo lo hago, etc. Así que gracias por quedarte hasta este extenso video. Espero que sea de bendición. Nos vemos por aquí después.